No, no, ¿cómo que estamos grabando? No, ya estamos grabando, pero ¿por qué no? Estamos grabando. Pero ¿por qué sí? ¿Por qué? Si no sé lo que tengo que hacer todavía. No tienes que hacer nada. Bueno, siéntate. Estoy sentada. ¿Y no, tú no quieres café? No, gracias. ¿Estás segura? Porque yo puedo irme. No. Ahora estoy bien. mismo. No, no, sí, era para vosotros. Regresaría el en café. 20 minutos. No, era para vosotros el café. O sea, que Le no. dije a Vanessa que le iba a hacer una pregunta y luego irme Ah, por el café, para Dunkin' no sé Donuts, qué ¿no? pasa. Y si ella pudiera hablar por 50 minutos Y luego... luego él regresa con el café y ya está. Bueno, entonces solamente hablar de Alicante, de qué hay, pero qué se puede hacer allá, una descripción física, quizás una descripción de cómo es diferente de otra ciudad, quizás, ¿no? ¿De otra ciudad de España? De España. Yeah. O de Boston. ¿Y por qué, ¿y por qué lo conoces? ¿Cómo es diferente de Boston? Eso sería útil, ¿no? Pero no, es difícil comparar las dos ciudades para ti. No, es que realmente no sé si hay mucha diferencia. O sea, evidentemente Alicante es mucho más pequeño Sí. que Boston, pero... no lo sé, ¿cuáles podrían ser las diferencias? ¿Puedes mostrarnos dónde está? ¿Alicante? Yeah. Aquí, en la Yeah. Comunidad Valenciana, al sur, Yes. en el sureste de España, en la costa y en el mar Mediterráneo. Y es una de las... una de las cosas más positivas que tenemos, ¿no? Tener el mar tan cerca y bueno, uno de los atractivos de la ciudad es estar en la costa Yeah. porque tiene un clima envidiable, ¿no? Sí, muy O sea, diferente sí, de Boston. Muy diferente de Boston, es una ciudad muy cálida. Los inviernos posiblemente hay como 10-15 días de frío, pero es muy cálida, es una ciudad muy cálida. ¿Alicante es el nombre de una ciudad o Sí. también de una zona, de una provincia? Sí, exacto. Ajá. O sea, la comunidad autónoma es la Comunidad Valenciana, está Castellón de la Plana, Valencia y Alicante. Alicante es, sí, la provincia de Alicante es el nombre, o sea, es la ciudad principal, digamos, y luego hay ciudades más pequeñitas, pero sí. Y es una ciudad bastante pequeña, y mucho más pequeña que Boston. Posiblemente haya como 300.000 habitantes, más o menos, pero en verano se triplica. O sea, es posible que en verano lleguemos a 1 millón de habitantes, porque recibimos muchísimo turismo. Turismo de España, muchísimas personas de Madrid y del norte de España que van a Alicante en busca del sol y la playa y el buen tiempo y el ocio, porque es una ciudad muy turística. Y también a turistas internacionales, o sea, de otras partes. Sobre todo ingleses, o sea, de Gran Bretaña, y alemanes. Tenemos muchos alemanes y personas. Y es curioso cómo parece que están invirtiendo en comprar propiedades en Alicante. O sea, que no van simplemente a hoteles, sino que tienen su propia vivienda. Y sobre todo la gente de Madrid tiene muchísimas casas en la playa, en la costa. Y bueno, y es curioso porque para Madrid, para los madrileños, Alicante es el pueblo, ¿no? Entonces van de vacaciones al pueblo a pasar pues 1 mes, 2 meses o lo que puedan, ¿no? Sobre todo en el verano. Y cuando dices el pueblo, ¿quiere decir su pueblo? Exacto. ¿Ese es el pueblo de sus antepasados, de su familia? No. Es como una forma un poco despectiva, pero cariñosa a la vez. Entonces, Alicante en comparación con Madrid es muchísimo más pequeño. Entonces es como, vamos al pueblo de vacaciones, ¿no? Un lugar pequeño, pero bueno, es una de las cosas que el centro de España tiene que envidiar de Alicante, ¿no? O sea, las costas y la playa y el mar y el clima, la temperatura, es lo más importante. Y... o sea que todo ese turismo lleva problemas también. ¿Hay espacio todavía para poner más casas en la Es playa? difícil, o sea, hay zonas que todavía están en expansión, pero muy pocas. Y evidentemente las que empiezan ahora son carísimas, porque el terreno es es muy limitado, entonces los precios son desorbitados. Pero aún así la gente sigue comprando casas y sigue invirtiendo. Entonces... Y los precios suben también para las personas de Alicante, Claro, eso es que hace más difícil. exacto, sí. Claro, no simplemente, sobre todo las casas que están en la costa, ¿no? O sea, justo en la playa y demás, pero de todos modos la venta de viviendas está
subiendo muchísimo. Esa es una diferencia muy importante, yo creo, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, entre Alicante o España en general y Boston, ¿no? Aquí la gente alquila, o sea, el mercado de alquiler es mucho más típico, en España no. En España los españoles queremos una casa en propiedad. Entonces compramos la casa, posiblemente cuando tienes una pareja, un novio o una novia y quieres formalizar tu relación y tienes planes de futuro, entonces es no sé, la inversión principal para una pareja joven. No digo que no haya, pero hay muy pocas personas que alquilan pisos, la mayoría compramos pisos. ¿Y cómo lo hacen ustedes? ¿Con ayuda de familia? Es difícil, es muy difícil, porque es muy difícil en España conseguir un trabajo. Entonces la mayoría de los jóvenes no puede independizarse o emanciparse a una edad muy temprana. Pero nos empeñamos, o sea, hacemos todo lo posible y bueno, con el trabajo que tenemos, con unos pocos ahorros, estamos mucho tiempo ahorrando hasta que al final conseguimos bueno, juntar el dinero para la entrada, que se llama, que es una cantidad importante, y después financiar con una entidad bancaria y toda la vida, o sea, como 30 o 40 años pagando la vivienda. Sí es cierto que muchas veces recibimos ayuda de nuestros padres, o sea, dan una cantidad importante para que podamos, bueno, dar el primer paso y después, poco a poco, conseguir comprar la vivienda, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hermano, yo tengo un hermano que tiene 28 años y él y su novia compraron un piso hace 2 años, más o menos, pero mi hermano todavía vive en casa de mis papás. O sea, él no, sí, tiene su vivienda, pero su novia está todavía estudiando y no tiene trabajo. Y mi hermano tiene un trabajo, pero recibe un salario mínimo, o sea, muy pequeñito. Entonces reciben el dinero justo para pagar las mensualidades del banco para pagar la vivienda, la casa, pero no pueden irse a vivir. ¿Quiénes viven en la casa entonces? Está vacía, está vacía. O sea, además es muy curioso porque está como a, no exagero, 3 minutos caminando de casa de mis padres. Está muy, muy cerquita. ¿Y no piensan alquilarla No, a otras personas? no, eso es algo que no haces. Yo, por ejemplo, tengo una casa en propiedad en Alicante y cuando vine a Estados Unidos era para un tiempo, una temporada larga, ¿no? Yo sabía que como mínimo iba a estar 2 años en Estados Unidos, pero yo mi casa no la alquilé. Mi casa está cerrada, mis padres van a regar las plantas y a limpiar como 2 veces al mes, pero nadie vive en mi casa porque es mi casa y para nosotros es difícil compartir. O sea, una casa es algo íntimo, es tu vida, son tus cosas, es tu... y no quieres que mucha gente, a no ser que sea familia o amigos, no quieres que esa gente se meta en tu vida, ¿no? De alguna manera es, no sé, como violar tu intimidad. Y no... Si puedes hacerlo, porque si no tienes más remedio, evidentemente, bueno, tienes que alquilar y tienes que hacer lo que sea. Pero nosotros intentamos decir, bueno, vamos a ver si podemos mantener la vida en Boston y después la casa aquí. Y bueno, tuvimos suerte y ha sido así, ¿no? Pero la vivienda es una parte importante de la cultura española. ¿Y la universidad en Alicante, cómo es diferente de la universidad de acá? Bueno, la universidad es diferente. Bueno, la gran diferencia que yo he notado es que en Alicante hay 2 universidades. Una de las universidades es relativamente nueva, no sé exactamente, tendría que haber estudiado esto antes, pero tendrá posiblemente, no sé, 8, 10 años, es una universidad nueva relativamente, ¿no? Y hay 2. Entonces, bueno, creo que luego hay instituciones privadas. Esa también es una diferencia muy importante en Estados Unidos y en España. En España las instituciones privadas no tienen mucho prestigio, o tienen menos prestigio que las públicas o las estatales, porque hay muchas personas que piensan que si no estudias mucho o si no eres un buen estudiante, tu papá o tu mamá puede donar dinero a la universidad privada y posiblemente tendrás una titulación. Entonces, parece que hay más competencia y más... bueno, se esfuerzan más los estudiantes de las universidades públicas porque no tienen modo de
sobornar, ¿no? o de conseguir su título por dinero. O sea, es una cuestión de trabajar y estudiar y estar preparado. Entonces, cuando dijiste que había dos universidades, las dos universidades de que hablabas son estatales. Estatales, sí. Yeah. Creo que hay una, es que no estoy segura, creo que hay una o posiblemente dos que sean privadas. Pero bueno, las más conocidas es la Universidad de Alicante y luego está la Universidad Miguel Hernández, que está en Elche. El campus está en Elche. Creo que tanto la Universidad de Elche como la Universidad de Alicante tienen facultades o edificios en varias partes. O sea, por ejemplo, San Juan, en la playa de San Juan, que es donde yo vivo, está la Escuela de Medicina, que pertenece a la Universidad de Alicante, pero está en un lugar diferente. Y después, bueno, la Universidad de Elche empezó sobre todo era mucho más fuerte en ciencias, en carreras de ciencias, pero poco a poco ha ido ampliando sus facultades y sus estudios y sus carreras, y ahora, bueno, las dos son muy buenas. Posiblemente la Universidad de Alicante, al tener más antigüedad, pueda abarcar más carreras y es un poco más conocida, pero me consta que la Universidad de Elche cada vez está tomando más popularidad y más fama, y las dos son, bueno. Entonces esta es una diferencia muy importante, que yo llegué a Boston y no me podía creer que hubiera, no sé, 30 universidades en un lugar, ¿no? Entonces esto fue muy, muy importante. Y no sé... ¿Qué estudiaste? Filología. En la Universidad de Valencia. No, de Alicante. Perdón, de Alicante, sí, lo estudié siento. filología. ¿Y puedes hablar un poquito de qué es esto? ¿Qué ¿Qué quiere es decir la carrera de filología? Bueno, yo tuve suerte porque fui la primera promoción del plan nuevo. O sea, antes había un plan antiguo, o el plan viejo que llamábamos, que eran 5 años de estudios, y el mío fueron 4 años. Entonces condensaron los 5 años en 4, lo cual fue bastante, bueno, problemático, ¿no? Porque además éramos como los conejillos de indias, ¿no? Los guinea pigs estos, porque estaban experimentando con nosotros. O sea, éramos la primera promoción y fue bastante curioso. Y ese año terminamos muchos estudiantes, los antiguos de la promoción antigua y los de la promoción del plan nuevo, ¿no? Entonces fue un año que se solaparon las dos licenciaturas. Y bueno, pues 4 años en los que asistes a clase, unas clases totalmente diferentes a la metodología y a la enseñanza en una universidad como Boston College. Los grupos son muchísimo más numerosos, o sea, es posible que en una clase pueda haber 200 estudiantes fácilmente, y es un poco una paradoja, ¿no? Porque en una carrera de letras se supone que habría que participar muchísimo y hacer discusiones y debates, pero la metodología en España no es así. Entonces las clases básicamente son una lectura, o sea, una charla o una conferencia del instructor, del profesor, y tú tomas notas, tomas apuntes, y básicamente es eso. O sea, y después tienes exámenes y tienes que escribir lo que te han dicho, la teoría que te han dicho, pero muy pocas veces tienes la oportunidad de opinar, o sea, de realmente tú hacer una tesis y defender tu postura y defender tus ideas, y no funciona así, y esto no me gustaba nada, y es evidentemente el contraste con esta universidad es lo que me ha fascinado, ¿no? Que los estudiantes puedan hablar y explicarse, decir lo que piensan, y en ese sentido creo que pueden mostrar que son más maduros, ¿no? Porque en España es que no tienes... No lo sé, quizá muchísima gente esté en contra de lo que yo estoy diciendo ahora mismo, ¿no? Pero es mi sentimiento, es mi opinión. Yo no... Sí, podías hacer trabajos y hacer un poco de investigación y, bueno, poner tu opinión y tal, pero los exámenes eran así, o sea, la literatura es así porque sí, y tú tienes que estudiar y estas son las... no sé, las ideas principales de este movimiento literario y las tienes que estudiar. Y no había nada que tú pudieras interpretar o decir, bueno, no estoy de acuerdo del todo, ¿no? Y también me daba mucha lástima la poca participación de los estudiantes en la clase. O sea, porque leíamos mucho y hablábamos de literatura, pero no había una discusión con el profesor. O sea, él simplemente interpretaba la obra que estuviéramos leyendo y
y tú podías decir, vale, o sea, sí, pero no había discusión. ¿Y fuera de clase había mucha discusión entre estudiantes? O sea, No. ¿había una vida estudiantil muy fuerte No. en los cafés? No, bueno, hay una vida estudiantil en el sentido de que hay mucha gente joven que nos agrupábamos para charlar y para hablar, pero no hablábamos de las clases. O sea, no había grupos de debate sobre literatura o algo así. No, era hablar de tus cosas, de tu familia, de tu novio, de los problemas con tu... no sé, pero no. También me fascina aquí la idea de cómo promocionan y cómo fomentan el deporte y los grupos de, no sé, de grupos universitarios de varias cosas, ¿no? Eso en Alicante yo también lo eché mucho de menos. O sea, sí, tendrías posibilidad de hacer algo, pero no es tan exagerado como lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Me parece una idea muy buena que bueno, se organicen actividades para que los estudiantes puedan juntarse y... De todos modos, también me gustaría decir que yo hace 8 años que terminé la carrera. Entonces, quiero pensar que las cosas han cambiado muchísimo. Y desde que yo terminé, prácticamente no he tenido ninguna relación ni ningún contacto con la universidad. Entonces, no sé realmente, y para ser sincera, no sé si han cambiado mucho los planes de estudio, la metodología, no sé. Entonces tendría que investigar y ojalá haya cambiado, porque tal y como estaban las cosas antes, no funcionaban bien, desde mi punto de vista. ¿Cómo funcionan las clases de idioma? Bueno, yo al estudiar filología inglesa tenía algunas asignaturas de lengua y de literatura española, pero el 90% de mis clases eran sobre didáctica y sobre, no sé, teoría de la literatura y gramática inglesa. Entonces todas mis clases, o la mayoría, eran en inglés. Ajá, oh. O sea, los docentes eran, muy pocos eran nativos, ¿no? Pero la mayoría eran españoles, pero muy preparados. O sea, yo no tengo ninguna cosa que reprochar a mis profesores, o sea, estaban muy bien preparados. Y bueno, ellos hablaban en inglés y tú si tenías alguna pregunta o algo así, hablabas en inglés, pero... Pero la idea de esta clase que enseñamos aquí en que los estudiantes aprenden a hablar español, no hay nada equivalente en tu experiencia, ¿no? No, o sea, si querías, no voy a decir que no te dejaran hablar en inglés o que no te dejaran participar, no había ningún profesor que te dijera no, pero no era una clase participativa y realmente no había mucha oportunidad para conversación. Sin embargo, teníamos exámenes orales y esto me parecía bastante injusto, porque yo tuve la suerte de que mis papás, desde que tenía 5 o 6 años, me llevaron a estudiar inglés, a mí y a mi hermano, a los dos. Ellos consideraron que el inglés era esencial en la vida y yo desde muy pequeñita estudiaba inglés. Pero yo tenía compañeras o compañeros que querían hablar inglés y practicar inglés y no pienso que eso fuera el fuerte en la carrera, ¿no? O sea, no nos prepararon bien para el inglés oral. Y tenían problemas a la hora de hacer el examen oral, porque el examen oral era en un despacho con tu instructor y tú entrabas y, bueno, dependiendo de lo que fuera la asignatura, tendrías que hablar de un libro o de un tema en general o algo así. Y había, me acuerdo, un examen de fonética. Entonces, tú tenías que demostrar pronunciación y los ejercicios eran en un laboratorio de idiomas con tus auriculares y tu pantalla o tu cinta y tú tenías que repetir, pero no había nadie que te corrigiera los errores. Y, bueno, era como un drill, o sea, tú repetías lo que te decía la cinta, pero no sé, y si lo estoy haciendo mal, ¿qué? O sea, no había un contacto directo con un instructor o, no digo a lo mejor individual, pero sí con un grupo reducido de, bueno, poder corregir los errores o decirte esto está bien, esto está mal, o debes practicar más esta entonación. Entonces fue difícil y bueno, los exámenes orales eran horribles, o sea, ibas con una tensión horrible, yo lo pasaba mal, o sea, recuerdo que era duro para mí, pero... Dejamos que descanse. También yo tengo que cambiar. Estamos estudiando el franquismo y la transición, y me pregunto cuánto, o sea que es la historia del siglo XX todavía un asunto
importante en la vida política del país y de los estudiantes Sí. en España? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los jóvenes son conscientes de la historia de su país, no solo de su país, sino del mundo en general, pero ellos saben lo que pasó en su país y las influencias o las repercusiones que la guerra y la transición y el franquismo tienen en la actualidad. Y creo también, bueno, yo soy una generación afortunada, ¿no? Porque mis papás pueden contar directamente, o sea, de primera mano, cómo fue esta transición y demás, porque, bueno, vivieron en esa época, ¿no? El año en el que yo nací, 1975, fue el año en el que Franco murió. O sea, murió un mes o 2 meses después de que yo naciera. Y en mi casa, en particular, se vivió con mucha alegría. O sea, pero me consta que hay personas que todavía tienen un poco de nostalgia por Franco, por la política de Franco, bueno, la política o la dictadura, según se mire. Pero sí, creo que es importante y la gente valora el papel de, por ejemplo, el rey, el monarca de España. Creo que en ese momento justo él fue una parte crucial, ¿no? una figura muy importante. Y sí, pienso bueno, que los jóvenes conocen esta parte y puedes ver varias opiniones, ¿no? Dependiendo de en qué bando estaban los abuelos o la familia del joven en cuestión, y cada uno tiene una visión, ¿no? Pero generalmente la gente dice que está mejor sin Franco, ¿no? Por esa época de opresión, o sea, de represión, de no tener libertad de opinión, de expresarse libremente y de todo, ¿no? Y sí. Y tus padres dijiste que ellos vivieron la época de Franco. O sea que ¿cuándo nacieron ellos más o menos? Sobre los años 50. 50, ya, muy bien. ¿Y qué te han dicho sobre esa época? Bueno, ellos recuerdan, pues eso, no tener la libertad de hacer nada, o sea, de no poder expresarse, recuerdan, no sé, programas de televisión o cosas en las que, no lo sé, por ejemplo, los domingos en España simplemente en la televisión podías ver fútbol o una corrida de toros, ¿no? Pero la intención de Franco es que la gente el fin de semana estuviera en casa con su familia y no saliera a, no sé, a disfrutar de otras cosas, ¿no? O algunos dicen que la intención era que no hubiera no sé, que no hubiera actividad en el exterior de las casas para que nadie pudiera rebelarse en contra de su política, ¿no? Entonces, evidentemente los periodistas no podían expresar su opinión, no había ni por televisión, ni por radio, ni por prensa, en los periódicos, nadie podía decir nada en contra de él, ¿no? Porque tenía, bueno, todo el poder, entonces era imposible. Y bueno, y ya digo que en mi caso en particular, a mis papás esta situación les enojaba mucho, ¿no? Y recuerdo perfectamente cómo me han explicado cuando iban a las primeras manifestaciones y el surgimiento del socialismo y de los sindicatos. Mi papá ha sido un sindicalista toda su vida, o sea, desde que yo recuerdo, y me cuentan, bueno, pues estas manifestaciones en las que tenían que correr delante de los grises. Los grises eran la policía de Franco, ¿no? Y que bueno, les lanzaban gases o bueno, para disuadir la manifestación y las concentraciones o cualquier movimiento en contra de Franco, ¿no? Y por eso digo que, bueno, en mi caso o en mi familia realmente se sintió una liberación, ¿no? Cuando murió Franco. Pero estoy segurísima de que hay, bueno, muchísimas familias que no, que lo sintieron muchísimo y que te darán una visión o una versión totalmente diferente de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, sí que había como, yo creo, dos bandos, ¿no? O algo bastante marcado para diferenciar bien los que estaban a favor, los que estaban en contra. Hay gente que, bueno, sobre todo las personas mayores, yo creo,
los abuelos o casi los bisabuelos de mi generación, ¿no? Que no se deciden porque ellos piensan que con la época de Franco, bueno, estaban bien, o sea, no había tanto problema, estaban más tranquilos, más o menos el país estaba controlado y no tenían ese ansia de luchar y de reivindicar sus derechos y de rebelarse contra lo establecido. O es, quizá, no lo sé, posiblemente por la edad o por una cuestión de costumbre. Y bueno, cuando, como la rutina, ¿no? Cuando te acostumbras a una cosa y estás bien, no piensas que merece la pena luchar contra eso. Pero bueno, surgió una generación de jóvenes que no les gustaba lo que estaban viviendo y sintieron la necesidad de hacer algo. Y esos son a lo mejor la generación de mis papás. Y cuando dice que algunos dicen que no había tantos problemas bajo Franco, por ejemplo, problemas como, por ejemplo... Pues, no lo sé, con tanta opresión o con tanta... no había, no sé, libertad para decir lo que uno pensaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, no había problemas, yo creo, con el racismo, porque Franco tenía claro que no quería ni negros, ni inmigrantes, ni... Entonces, bueno, no había esos conflictos con otras razas o con otras personas que no fueran de España, por ejemplo. O, por ejemplo, la criminalidad. Pienso que existía menos criminalidad. No es que existiera menos, posiblemente, pero